caso FIFA Gate sigue dando de qué hablar. Hoy fueron capturados ya otros directivos de la FIFA relacionados a escándalos de corrupción y demás. Y hay otros que están siendo investigados. Incluso estas investigaciones han llegado al fútbol guatemalteco. Hace 6 meses la Fiscalía de los Estados Unidos inició una investigación a las altas autoridades de la FIFA que dieron en ese momento un total de 16 arrestos a dirigentes de 9 países. Este tema provocó un escándalo en la máxima entidad del fútbol mundial, que pareciera haber terminado con la renuncia del presidente Joseph Blatter y 3 de sus vicepresidentes, además del despido de 2 de sus más altos secretarios. Sin embargo, este jueves el caso volvió a tomar notoriedad, cuando 2 altos cargos de la FIFA fueron detenidos este jueves en Zúrich, acusados de supuestos cargos de corrupción, y se han opuesto a su extradición a Estados Unidos, según informó el Ministerio de Justicia de la Confederación Helvética. Los detenidos son el hondureño Alfredo Howitt de la CONCACAF y vicepresidente de la FIFA, y el paraguayo Juan Ángel Nopout, igualmente vicepresidente de la FIFA y presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. La fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, dijo que tienen el listado con un mínimo de 16 personas más, que también están siendo investigadas, y las federaciones de algunos países como Guatemala, Honduras y El Salvador, que a partir de ahora tendrán los ojos de la justicia norteamericana revisando todo lo realizado en los últimos 20 años. De acuerdo con los reportes, la investigación gira por un manejo en sobornos por alrededor de $200 millones. A continuación, los 16 directivos que están en la investigación: Alfredo Howitt de Honduras, Ariel Alvarado de Panamá, Rafael Callejas de Honduras, expresidente de ese país, Brian Jiménez, Rafael Salguero y Héctor Trujillo de Guatemala, Reinaldo Vázquez de El Salvador, Juan Ángel Naupot de Paraguay, Manuel Burga de Perú, Carlos Chávez de Bolivia, Luis Chiriboga de Ecuador, Marco Polo del Nero de Brasil, Eduardo de Luca de Ecuador, José Luis Meisner de Brasil, Romer Osuna de Bolivia. Al final de la tarde, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones registran en Miami las oficinas de la empresa Media World, filial del grupo audiovisual español Imagina, socia de CONCACAF en cuanto a derechos de transmisión de eventos para América Latina, sobre todos los mundiales de la FIFA. Telediario, información actual. Bueno, y por cierto, la Federación de Fútbol de Guatemala hizo una conferencia y también un comunicado a la prensa, y lo dejan ver en su página oficial, donde señalan que están a disposición y que son partícipes de que puedan investigar la Federación de Fútbol sin problemas, esto a nivel internacional o nacional. Eso es lo que dice el comunicado que ha colocado la FedeFut a raíz de las acusaciones que se dieron hoy en un día agitado en el fútbol mundial. Y ahora escucharemos a Loretta Lynch, que es la fiscal general de los Estados Unidos. Ella habla específicamente de las investigaciones y de las personas que fueron arrestadas, y señala por qué se dieron estos actos en contra de personeros de la FIFA. Earlier today, Swiss authorities arrested 2 of these new defendants, Alfredo Howitt and Juan Ángel Naupot, as they gathered to attend FIFA meetings in Zurich. The new charges, unsealed today, highlight corruption schemes principally involving soccer officials in Central and South America and sports marketing companies based in South America and the United States. Now, consistent with the intergenerational nature of the corruption schemes, they involve payments relating to tournaments that have already been played, as well as matches scheduled into the next decade, including multiple cycles of FIFA World Cup qualifiers and international friendly matches involving 6 Central American member associations. They also involve a bribery scheme relating to the sale of broadcasting rights implicating nearly all of the top CONMEBOL officials, and an Argentinian sports marketing company scheme to bribe Central American soccer officials. Not content to hijack the world's most popular sport for decades of ill-gotten gains, these defendants, as alleged, sought to institutionalize their corruption to ensure that it lived on, not for the good of the game, but for their own personal aggrandizement and gain.